¿sabías que en las últimas décadas hemos perdido algunas especies animales únicas e irreemplazables? En este video te llevaremos a un viaje para conocer a 10 animales que se extinguieron recientemente, desde las palomas migratorias hasta el majestuoso rinoceronte blanco del norte. Exploraremos qué los llevó a desaparecer y qué lecciones podemos aprender para proteger a las especies que aún nos quedan. Acompáñanos en este recorrido por la historia reciente de nuestra biodiversidad. Empecemos. 10. Paloma migratoria. La paloma migratoria, Ectopistes migratorius, fue una especie nativa de América del Norte y, en su apogeo, considerada el ave más abundante del planeta. Viajaban en bandadas masivas, con millones de individuos que podían oscurecer el cielo durante horas. Estas aves jugaban un papel crucial en los ecosistemas, dispersando semillas y controlando insectos. Sin embargo, su extinción fue uno de los ejemplos más trágicos de explotación humana. La caza excesiva fue el principal motivo, impulsada por su carne, que se consideraba barata y accesible para la población rural y las industrias. Además, la destrucción de sus hábitats naturales, especialmente los bosques donde anidaban, aceleraron su declive. En tan solo unas décadas, pasaron de ser incontables a desaparecer por completo. La última paloma mensajera, llamada Marta, murió en 1914 en el zoológico de Cincinnati, marcando el fin de una especie que alguna vez dominó los cielos. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo la intervención humana puede llevar rápidamente a la extinción. 9. Tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania, Thylacinus cynocephalus, también conocido como lobo de Tasmania, fue un marsupial carnívoro nativo de Tasmania, Australia continental y Nueva Guinea. Este animal, con características únicas como su cuerpo similar al de un perro y rayas en la parte trasera, era un depredador solitario que desempeñaba un papel crucial en su ecosistema. El motivo principal de su extinción fue la caza masiva, incentivada por recompensas ofrecidas por granjeros y el gobierno, ya que se creía que atacaba al ganado, aunque la evidencia de esto era limitada. Además, la introducción de perros y enfermedades transmitidas por estos, junto con la pérdida de hábitat por la deforestación, aceleraron su desaparición. El último tigre de Tasmania conocido murió en cautiverio en el zoológico de Hobart en 1936, marcando el fin oficial de la especie. Su extinción es un claro ejemplo de cómo los prejuicios humanos y la falta de conservación pueden erradicar una especie única, y su historia sigue siendo un símbolo de la importancia de proteger a las especies vulnerables. 8. Avestruz árabe. El avestruz árabe, Strutio camelus syriacus, fue una subespecie de avestruz que habitó en la península arábiga, Oriente Medio y partes del desierto sirio. Este majestuoso ave, más pequeña que otras especies de avestruz, se adaptó perfectamente a los entornos áridos y desérticos, siendo un símbolo de la fauna local en la región. Su extinción fue causada principalmente por la caza excesiva. En el siglo XX, con la expansión de las armas de fuego, la caza de este animal se intensificó, ya que era buscado por su carne, plumas y huevos. Además, la rápida transformación del desierto, debido al crecimiento humano y agrícola, destruyó sus hábitats naturales. La presión humana y el uso de vehículos motorizados para perseguirlos en los desiertos sellaron su destino. El último avistamiento confirmado del avestruz árabe ocurrió en 1941. Su desaparición es un recordatorio de cómo la falta de regulación en la explotación de la fauna puede llevar al colapso de especies emblemáticas. 7. Foca monje del Caribe. La foca monje del Caribe, Neomonachus tropicalis, fue una especie de mamífero marino que habitaba las cálidas aguas del Caribe y el Golfo de México. Estas focas, conocidas por su comportamiento tranquilo, solían formar colonias en playas de arena y arrecifes coralinos, desempeñando un papel importante en el ecosistema marino. La principal causa de su extinción fue la caza intensiva. Durante los siglos XIX y XX, estas focas fueron perseguidas masivamente por su grasa, que se utilizaba en la fabricación de aceite, y por su carne. A esto se sumó la sobreexplotación pesquera, que redujo drásticamente sus fuentes de alimento, y la destrucción de sus hábitats costeros debido al desarrollo humano. El último avistamiento confirmado ocurrió en 1952 en las costas de Jamaica. A pesar de algunos reportes sin confirmar en años posteriores, la especie fue declarada oficialmente extinta en 2008. La historia de la foca monje del Caribe es un ejemplo de cómo la explotación insostenible y la falta de medidas de conservación pueden llevar rápidamente a la desaparición de una especie. 6. Tigre del Caspio.
El tigre del Caspio, Panthera tigris virgata, fue una de las subespecies de tigres más grandes y majestuosas, que habitaba desde Turquía hasta Asia Central, incluyendo las regiones alrededor del mar Caspio. Este tigre se adaptó a una variedad de ecosistemas, desde bosques hasta praderas, y era conocido por su pelaje denso y brillante, ideal para los climas fríos. La extinción de esta subespecie fue el resultado de una combinación de caza intensiva y destrucción de hábitats. Durante el siglo XX, la expansión agrícola y los programas de control de depredadores liderados por los gobiernos locales llevaron a la eliminación sistemática de estos tigres. A medida que sus presas naturales disminuían debido a la caza y la sobrepoblación humana, los tigres quedaron sin recursos para sobrevivir. El último avistamiento confirmado fue en la década de 1970, aunque se reportaron algunos posibles encuentros años después. La desaparición del tigre del Caspio es un recordatorio trágico de cómo la presión humana, tanto directa como indirecta, puede borrar una especie en poco tiempo, dejando un vacío ecológico y cultural en su región natal. 5. Sapo dorado. El sapo dorado, Incilius periglenes, fue una especie de anfibio endémica de los bosques nublados de Monteverde, Costa Rica. Conocido por su color dorado brillante, especialmente en los machos, este sapo era una de las especies más llamativas y un símbolo de la biodiversidad tropical. Vivía en un ambiente húmedo y dependía de charcas temporales para reproducirse. La extinción del sapo dorado se atribuye principalmente al cambio climático. El aumento de las temperaturas y las alteraciones en los patrones de lluvia secaron las charcas donde se reproducía, interrumpiendo su ciclo de vida. Además, el hongo quítrido, Batrachochitrium dendrobatidis, una enfermedad altamente letal para anfibios, también contribuyó significativamente a su desaparición. Fue visto por última vez en 1989, y su desaparición marcó un hito en la historia ambiental, ya que fue una de las primeras especies extintas asociadas directamente al cambio climático. Su historia resalta la vulnerabilidad de los anfibios frente a las alteraciones ambientales y la urgencia de tomar medidas para proteger a los ecosistemas sensibles. 4. Cabra montés de los Pirineos. La cabra montés de los Pirineos, Capra pirenaica, también conocida como bucardo, fue una subespecie de cabra salvaje que habitaba las montañas de los Pirineos, entre España y Francia. Esta especie estaba perfectamente adaptada al terreno montañoso, y su población solía ser abundante. El motivo principal de su extinción fue la caza excesiva durante los siglos XIX y XX, que redujo drásticamente su número. A pesar de que se implementaron medidas de protección en el siglo XX, estas llegaron demasiado tarde. La fragmentación de su hábitat y la competencia con especies domesticadas también contribuyeron a su declive. El último individuo conocido, una hembra llamada Celia, murió en 2000 debido a la caída de un árbol. Aunque se intentó clonarla a partir de su ADN, el clon sobrevivió solo unos minutos tras el nacimiento. La historia de la cabra montés de los Pirineos es un recordatorio de la importancia de actuar a tiempo para proteger a las especies amenazadas y conservar la biodiversidad. 3. Delfín baeji. El delfín baeji, Lipotes vexillifer, también conocido como delfín del río Yangtze, fue una especie de mamífero acuático endémica de este río en China. Este delfín de agua dulce, conocido como la diosa del Yangtze, era un símbolo de armonía y belleza en la cultura china. Con su característico hocico largo y su comportamiento tímido, era una de las especies más singulares del mundo. La extinción del delfín baeji se debió principalmente a actividades humanas. La contaminación industrial y agrícola del río Yangtze degradó su hábitat, mientras que el tráfico marítimo intensivo causó colisiones fatales. Además, la sobrepesca y el uso de redes ilegales redujeron tanto su alimento como su seguridad en el entorno. El desarrollo descontrolado del río dejó a esta especie sin un espacio adecuado para sobrevivir. El último avistamiento confirmado ocurrió en la década de 2000, y en 2006, fue declarado funcionalmente extinto tras una extensa búsqueda en su hábitat. La pérdida del delfín baeji es un claro ejemplo de cómo la explotación ambiental puede borrar para siempre una especie única y emblemática. 2. Tortuga gigante de la isla Pinta. La tortuga gigante de la isla Pinta, Chelonoidis abingdonii, fue una de las especies emblemáticas de las Islas Galápagos, conocida por su tamaño impresionante y longevidad. Este reptil jugó un papel fundamental en el ecosistema, ayudando a mantener el equilibrio de la vegetación al dispersar semillas y podar plantas con su alimentación. El principal motivo de su extinción fue la introducción de especies invasoras, como cabras y cerdos,
que devastaron el hábitat natural de estas tortugas al competir por los recursos y alterar el ecosistema. Además, la caza indiscriminada por parte de marineros durante los siglos XIX y XX redujo significativamente su población. A pesar de los esfuerzos de conservación, no se logró recuperar la especie. El último individuo conocido, el solitario Jorge, fue encontrado en 1971 y vivió en cautiverio en la estación científica Charles Darwin hasta su muerte en 2012, marcando la extinción funcional de la especie. Su historia simboliza tanto el impacto humano en la biodiversidad como la importancia de proteger a las especies en peligro antes de que sea demasiado tarde. 1. Rinoceronte blanco del norte. El rinoceronte blanco del norte, Ceratotherium simum cottoni, fue una subespecie de rinoceronte que habitaba las llanuras y sabanas del centro y este de África. Este majestuoso animal era uno de los rinocerontes más grandes, conocido por su comportamiento tranquilo y su importante rol en el ecosistema como ingeniero de los pastizales. La extinción funcional de esta subespecie fue causada principalmente por la caza furtiva, impulsada por la demanda de su cuerno en los mercados ilegales, especialmente en Asia, donde se cree que tiene propiedades medicinales y es símbolo de estatus. Además, la pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola y conflictos armados en la región contribuyeron a su declive. Estos factores, combinados con una reproducción lenta, hicieron que su población disminuyera rápidamente. En la actualidad, solo quedan 2 hembras vivas, ambas incapaces de reproducirse de manera natural, lo que marca su extinción funcional desde 2018. Sin embargo, se están llevando a cabo esfuerzos científicos como la fertilización in vitro para intentar salvar a esta subespecie. La historia del rinoceronte blanco del norte nos recuerda la urgencia de proteger a las especies amenazadas y combatir la caza furtiva antes de que se pierdan más tesoros de nuestra biodiversidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de estos animales recientemente extintos. Su desaparición nos recuerda la importancia de proteger nuestro planeta y su biodiversidad. Si este video te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas tomen conciencia. Juntos podemos marcar la diferencia para las especies que aún están con nosotros. Nos vemos en el próximo video.